Impulsando la revolución hacia adelante. 29 de diciembre de 1918. Karl Kautsky, Das Weitertreiben der Revolution, panfleto publicado por la Arbeitsgemeinschaft für Staatsbürgerliche und die Wirtschaftliche Bildung. Publicado originalmente en Freiheit, número 79, 29 de diciembre de 1918. Yo. Según el pueblo de Espartaco, se diferencian de las otras tendencias socialistas en que quieren impulsar la revolución, mientras que la mayoría socialista está rindiendo homenaje a la contrarrevolución y los socialistas independientes están, ya sea por debilidad o por ignorancia contra su voluntad, apoyando la contrarrevolución participando en el gobierno. Según tal punto de vista, la revolución no tiene una base segura fuera de la Liga Espartaco. Sin embargo, por pequeña que sea esta base actualmente, el pueblo de Espartaco está convencido de que crecerá y debe crecer rápidamente. Para ellos, toda revolución comenzaba con el reinado del más moderado de los revolucionarios. Luego, elementos cada vez más radicales tomaron su lugar hasta que finalmente el más radical ganó la partida. Así es como sucederán las cosas esta vez también. La segunda fase radical de la revolución tiene que seguir a la primera, moderada, como la noche sigue al día. Antes de examinar esta afirmación, debemos tener claro lo que entendemos al impulsar la revolución. No puede haber duda de que la revolución aún no ha llegado a su fin, y que está en su infancia tanto política como socialmente. La autocracia militar, que hasta ahora se ha interpuesto en el camino de todo progreso social, ha sido derrocada, pero el viejo aparato administrativo y gubernamental sigue funcionando en el Estado y en el ejército. Se nos dio la opción de destruir el aparato de un solo golpe, y con esto hacer imposibles las funciones administrativas del país y toda la vida pública, o mantener este aparato, y al mismo tiempo permitir que él y la base del antiguo régimen, que nos había arrojado al abismo, siguieran existiendo. De esta manera restringiríamos la revolución a un cambio temporal de roles. Los consejos de obreros y soldados nos ayudaron a salir de esta alternativa desesperada. Su monitoreo, control, hizo posible que el viejo aparato estatal continuara funcionando sin provocar la contrarrevolución. Sin embargo, esta situación solo podía ser temporal. El mecanismo estatal que ha existido hasta ahora debe ser completamente remodelado. La burocracia debe ser despojada de su poder y muchas de sus funciones, y debe ser puesta bajo la supervisión diagonal control de los representantes democráticos del pueblo en el municipio, las provincias, los estados y la nación. Al mismo tiempo, el reino debe estar más unido, la preponderancia de Prusia debe romperse dividiéndola de un estado federal en algo así como tres, la pequeña condición de estado debe eliminarse fusionando los estados en estructuras más grandes, los derechos especiales de Baviera y Württemberg y los derechos soberanos de los estados federales deben ser abolidos. Suiza y los Estados Unidos de América son estados federales con la independencia más extensa para los miembros de su federación. Pero hoy en día no se le ocurre al cantón de Berna entretener a un enviado en el cantón de Zúrich, o enviar su propio enviado a París. Tampoco Texas y Nueva York se concederán algo como esto. De hecho, los ferrocarriles estatales en Suiza son ferrocarriles federales, no están gestionados por los cantones. Elevar el imperio alemán al menos al nivel de unidad de Suiza o los Estados Unidos, incluso si no se puede lograr más que esto en este momento, es un tema tan urgente como la democratización más extensa de todas las partes componentes del imperio. Esa es una tarea para impulsar la revolución. La otra tarea es social. A través de reformas sociales de gran alcance, la intervención del gobierno en la producción, en el sector de la vivienda y en el comercio, la posición de la gran masa de personas, tanto productores como consumidores, debe aumentarse tanto como sea posible en las condiciones de producción dadas. Al mismo tiempo, todo debe ser llamado a convertir el modo de producción capitalista en el modo de producción socialista, eliminando así la última forma de explotación del hombre por el hombre. Esta segunda tarea social de impulsar la revolución es mucho más importante que la primera, la tarea democrática, pero también es más difícil. Si uno puede comparar el Estado con un mecanismo, entonces la sociedad es más comparable a un organismo. Un organismo es más complicado y más difícil de entender.
No se puede transformar tan rápido. Pero esto es simplemente para decir que la transformación social debe ser cuidadosamente planificada, que no puede ser un tiro en la oscuridad. No dice nada en contra de la necesidad de usar toda la energía que tenemos para trabajar en esta transformación. En esta comprensión de impulsar la revolución, estamos de acuerdo con los socialistas de la mayoría, SPD. Por supuesto, muchos socialistas mayoritarios proceden con más cautela de lo que nos gustaría a los independientes, y con más cautela de lo que creemos que requiere la situación. Pero sería ridículo tratar de hacer pasar la diferencia en el ritmo revolucionario como la diferencia entre revolución y contrarrevolución. Por otro lado, la Liga Espartaquista entiende impulsar la revolución de una manera diferente. No llama a la consolidación de la democracia, sino al derrocamiento violento del gobierno actual, así como de cualquier otro gobierno, hasta que haya ganado la fuerza suficiente para tomar el poder del Estado. Pero debido a que la democracia parece estar respaldando al gobierno existente, también exige la abolición de la democracia. Sin embargo, la Liga Espartaco no imagina impulsar la revolución de una manera que signifique que, después de una cuidadosa preparación, una rama de la producción tras otra será socializada por la intervención estatal planificada, sino que inmediatamente, sin ningún plan, toda la producción se hará imposible a través de huelgas constantes e ininterrumpidas y demandas inalcanzables en todas las ramas de la producción. Según el pueblo espartaco, el estado de emergencia debe alcanzar el punto de ebullición. Hasta el momento, cómo el orden social de producción va a emerger de este caldero hirviendo sigue siendo el secreto de la Liga Espartaco. En cualquier caso, sus miembros aún no se han dado cuenta de que una huelga tiene efectos muy diferentes después de la revolución que antes. Por todo eso, son muy conscientes de que sus métodos de malestar económico constante hacen imposible alimentar, vestir y albergar a las masas, mientras que al mismo tiempo en los estados de Occidente, en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, la producción vuelve a la normalidad. De esta manera surge el peligro de que los trabajadores en la Alemania socialista no estén tan bien alimentados, vestidos y alojados como en los países capitalistas. Este es un grave peligro para el socialismo internacional, que perdería su atractivo si el régimen del socialismo en Alemania simplemente significara miseria y necesidad. Buscan obviar este peligro exigiendo la revolución mundial. Seguramente no esperan que esto no estalle por sí solo, ni una pizca de evidencia sugiere tanto. En un país victorioso, las masas tienen un temperamento diferente al de uno derrotado. Como la revolución mundial no vendrá sola, piden que sea inducida violentamente. ¿Cómo se supone que esto suceda? Es una vez más el secreto de la Liga Espartaco, o tal vez incluso un secreto para sí misma. Pero una cosa está clara, luchar por la revolución mundial significa esforzarse por derrocar a los gobiernos extranjeros victoriosos. Desafortunadamente, esto no es tan desesperado como inofensivo. Los gobiernos victoriosos son tan violentos como el pueblo de Espartaco, y una victoria de Espartaco en Alemania significaría otra guerra con la Entente. Lenin ya ha prometido 3 millones de hombres y ricos suministros de alimentos para este propósito, pero no ha mostrado dónde están escondidos estos ejércitos y suministros en Rusia. Por lo tanto, impulsar la revolución en el sentido de Espartaco no significa implementar y asegurar la democracia o la socialización planificada de la producción, sino la abolición de la democracia, la interrupción constante de la producción y, además de todo, una renovación de la guerra. Pero se supone que todas estas cosas son necesarias para la revolución, ya que es una ley natural que en tiempos revolucionarios los partidos menos radicales son tomados por los partidos radicales, con solo el partido más radical capaz de llevar la revolución a la victoria completa. La victoria de la Liga Espartaco formaría el cenit de la revolución. En relación con esto, cualquier otro intento de hacerlo es contrarrevolucionario. Aparte de los rumores vacíos sobre los complots contrarrevolucionarios de la mayoría socialista, este punto de vista no se basa en un solo argumento sobre el presente, sino simplemente sobre el pasado, sobre la historia de las revoluciones. Pasa por alto por completo la diferencia entre entonces y ahora. 2. Las revoluciones anteriores del siglo XIX fueron todas de origen burgués. Sin embargo,
dado que la burguesía solo tiene una capacidad limitada para luchar por sí misma, todas estas revoluciones fueron provocadas por la intervención enérgica de las clases debajo de ellas, la pequeña burguesía y el proletariado. Inicialmente, la burguesía tomó posesión del poder estatal y lo utilizó para sus propios fines. Esto no pudo calmar a la pequeña burguesía y al proletariado, que se habían familiarizado con su propio poder en las luchas revolucionarias. Utilizaron este poder para impulsar a la burguesía hacia adelante con el fin de establecer finalmente un gobierno dedicado a las clases más pobres del pueblo. De esta manera, las luchas entre las clases inevitablemente impulsaron la revolución hacia adelante y la radicalizaron. Así, 1789 fue seguido por la victoria de la montaña. En Francia, el 4 de septiembre de 1870 fue seguido por el 18 de marzo de 1871. En Rusia, la Revolución de Marzo fue seguida por la Revolución de Noviembre. Por lo tanto, el pueblo de Espartaco y sus amigos asumen que la revolución actual no se detendrá en su primera fase, sino que debe entrar en una segunda fase, una fase que no puede representar más que una victoria para el partido más radical, la Liga Espartaco. Los espartácidas deberían ser bastante más cuidadosos en su método de aplicar indiscriminadamente plantillas extraídas del pasado, y de otros países, a la Alemania de hoy. Recientemente fracasaron tremendamente con el llamado que torpemente tomaron de Rusia, todo el poder a los consejos de obreros y soldados. La revolución actual en Alemania tiene sus propias leyes. Se diferencia de todas las revoluciones anteriores en que es una revolución proletaria y socialista desde el principio. Sin embargo, no hay otra clase más oprimida, una clase más explotada que apoye al proletariado, que pueda tener interés en derrocar al nuevo régimen. Una clase que quisiera, y debía, impulsar la revolución en oposición a la clase que actualmente se encuentra en el poder fracasaría completamente esta vez. Por lo tanto, a diferencia de las revoluciones anteriores, impulsar la revolución alemana actual no puede tener lugar a través de una lucha entre la burguesía y el proletariado. Cualquier intento adicional de impulsar la revolución derrocando violentamente al gobierno revolucionario de la primera fase, de la revolución, significa, de hecho, una lucha dentro de la clase revolucionaria misma. También hubo una lucha entre los radicales, la montaña, en la Gran Revolución Francesa. Pero solo inmediatamente antes del colapso de la revolución, cuando impulsar la revolución hacia adelante se había vuelto imposible. En marzo de 1794 Robespierre envió a los herbertistas al bloque. Luego, en abril, mató a los dantonistas. En julio, él mismo fue derrocado y la contrarrevolución se estableció. Impulsando la revolución hacia adelante, por lo tanto, ahora no se trata de una lucha de una clase oprimida contra una clase opresora, sino simplemente de una lucha entre diferentes métodos y puntos de vista entre la misma clase. Esto no quiere decir de ninguna manera que la clase más superior siempre deba hacer retroceder a la clase inferior, ni tampoco quiere decir que la clase más radical deba prevalecer necesariamente. La experiencia histórica no dice nada sobre el presente caso, que no tiene precedentes. Las diferencias entre los partidos proletarios pueden ser de naturaleza teórica. De esta manera, por ejemplo, los miembros de la Comuna de París de 1871 se desintegraron en no menos de 4 grupos diferentes. En primer lugar, los jacobinos, que permanecieron con el mismo punto de vista que la montaña en 1793, campeones del dominio político de las clases bajas, pero sin interés en el socialismo. Junto a ellos estaban los blanquistas, que se diferenciaban de los jacobinos en que querían explotar el poder político con fines del socialismo. Pero no tenían un programa socialista distinto ni interés en asuntos económicos. Junto a los jacobinos, se centraron en la República Radical y el Pfaffenfresserei. 1. El método que compartían con los jacobinos era el ejercicio del poder político a través de la más estricta centralización política y el terror despiadado. Se enfrentaron a los proudonistas, que estaban totalmente absortos en la esfera económica, centrando principalmente su atención en la emancipación económica del proletariado y expresando poco interés en la política.
Se oponían a cualquier acto de violencia y se resistían a la centralización política en la medida en que exigían la disolución de Francia en un montón de municipios independientes. Sin embargo, en los últimos años del imperio, bajo la influencia de la Internacional y su mejor mente, Marx, los proudhonistas estaban realmente atrapados en un proceso de cambio. Una sección de los de la Internacional, que puede ser vista como un cuarto grupo específico, se acercó mucho a los puntos de vista marxistas. Comprendieron la importancia del poder político para la emancipación económica de la clase obrera y se dieron cuenta de la necesidad de una república unida. Sin embargo, dentro de esa república exigieron la autoadministración de los municipios en lugar del centralismo. Rechazaron el terrorismo. En términos numéricos, estos miembros de la Internacional eran la parte más débil de la comuna. Pero ellos fueron los que trabajaron más asiduamente y los que mejor entendieron la situación. Los verdaderos logros de la comuna se remontan a estas personas. Fueron estas personas las que Marx tenía sobre todo en mente cuando describió el trabajo de la comuna en su trabajo sobre la guerra civil en Francia. Pero la pequeña fracción solo podía imponer un pequeño número de cosas, con gran dificultad, y en una lucha constante, especialmente contra los jacobinos y los blanquistas. Las pocas semanas de existencia de la Comuna de París estuvieron repletas de feroces luchas internas entre las tres facciones, luchas que contribuyeron a la disolución de la Comuna de manera no pequeña, pero que de ninguna manera lograron impulsar la revolución. Sin embargo, a pesar de toda la polaridad entre las fracciones, se mantuvieron unidos frente al enemigo burgués. Ni una sola vez llevaron a cabo sus disputas con otra cosa que no fueran palabras, y todos se apegaron fielmente a las posiciones de batalla a las que fueron asignados hasta el final, independientemente de la tendencia a la que pertenecían. La conciencia de clase proletaria entre ellos demostró ser más fuerte que todas sus diferencias de opinión y método. Hoy estamos más avanzados teóricamente que entonces. Todos nos basamos en el marxismo, en general, solo diferimos esencialmente en nuestra interpretación y aplicación de los mismos principios. Los dos extremos se pueden caracterizar de la siguiente manera. El extremo único aún no se ha liberado completamente del pensamiento burgués, depositando mucha confianza en el mundo burgués y sobreestimando su fuerza interior. A su vez, el otro extremo mira al mundo burgués con total falta de comprensión, considerándolo como el último refugio de sinvergüenzas. Se burlan de sus logros intelectuales y económicos y creen que el proletariado es capaz de asumir inmediatamente todas las funciones políticas y económicas previamente llevadas a cabo por las autoridades burguesas, sin ningún conocimiento especializado y ninguna preparación. Entre estos dos extremos encontramos a aquellos que han estudiado y comprendido el mundo burgués, que lo abordan de manera independiente y crítica, pero que también aprecian sus logros y las dificultades que implica la tarea de reemplazarlo por un orden social superior. En igual medida, este centro marxista debe, por un lado, estimular a los pusilánimes y llamar a los ojos húmedos a la crítica. Por otro lado, debe reinar en la tormenta ciega de los ignorantes e irreflexivos. Al centro marxista recae la tarea contradictoria de impulsar la revolución y frenarla al mismo tiempo. Estas son las tres tendencias que luchan entre sí entre el proletariado. No tienen nada que ver con las diferencias de clase y los antagonismos, y no es en lo más mínimo necesario para la tendencia más decididamente hacia adelante tiene que ganar. Y ciertamente no es el caso de que represente la forma más elevada del movimiento. Al contrario. Lo más probable es que el centro sea el más alto intelectualmente. Esto, por supuesto, no significa que deba afirmarse victoriosamente en la revolución. En tiempos revolucionarios, se ponen en movimiento las grandes masas sin educación, que no disciernen sutilmente. Se sienten más atraídos por los extremos. En el exilio en 1849, Marx y Engels se encontraron completamente aislados, rechazados tanto por los radicales burgueses como por los socialistas revolucionarios. De la misma manera, después de la caída de la Comuna de París de 1871, los blanquistas radicales y bakuninistas, así como los liberales sociales domesticados, se volvieron contra Marx y Engels, aislándolos en la Internacional. Así, en gran medida, las mentes más claras del marxismo ruso, Axelrad y Martov,
perdieron su influencia sobre las masas. 3. Cómo reaccionará la lucha entre los extremos sobre la revolución depende sobre todo de la forma en que la conduzcan. Si no rompe el frente proletario único, si simplemente lleva a la izquierda a hacer avanzar a la derecha y a la derecha manteniendo a la izquierda alejada de la imprudencia y las ilusiones, entonces puede animar y enriquecer la revolución. Las cosas son muy diferentes si esta lucha lleva a la izquierda a derrocar violentamente a la derecha en una guerra civil, iniciando así la segunda fase de la revolución. ¿Cómo lograría la izquierda su victoria? ¿Cómo ganaría a las masas? A través de promesas que van más allá de las hechas por la otra sección, porque están abstraídas de todas las realidades económicas, porque en medio de una escasez y limitación general de la producción prometen a las masas una abundancia de productos. Porque ignoran la necesidad del conocimiento, convenciendo a los proletarios hasta ahora mantenidos en la ignorancia de que son capaces de reemplazar a las clases más educadas en todas sus funciones en un abrir y cerrar de ojos. Otro factor que podría ayudar a la extrema izquierda a la victoria sería si ganara a la aristocracia obrera. Siempre hay capas de la clase obrera que son más fuertes que otras, y que saben cómo obtener una mejor situación de vida a expensas de sus hermanos desfavorecidos. Antes de la revolución lograron esto ganando la benevolencia de los capitalistas. La posibilidad de otra aristocracia obrera surge en la revolución. Por un lado, encontramos a la población civil desarmada enfrentada a proletarios armados. Los primeros son más fuertes que los segundos y es obvio para los revolucionarios extremos que pueden ganarse a la población civil otorgándoles ingresos extremadamente favorables. Hoy, en un momento en que las ganancias capitalistas son tan bajas, estos ingresos pueden obtenerse de la población trabajadora. Por otro lado, hay ramas de la industria con un carácter monopolístico. En la era capitalista, estas ramas de la producción fueron utilizadas por sus propietarios para desplumar al público. Ahora, en la revolución, los trabajadores de estas industrias pueden usar la posición de poder que han adquirido para llevarse a casa salarios extraordinarios a costa del público en general. Si se habla de los trabajadores de las minas de carbón por un sentido de espíritu público, si se les impulsa a la huelga y a exigir salarios que hagan subir el precio del carbón, sin preguntarse si esto paralizará la industria y hará que la gente se congele, entonces uno puede ciertamente ganarse a los mineros del carbón como un enorme factor de poder. Pero está claro que en realidad todos estos métodos para impulsar la revolución no pueden hacer más que arrastrar la revolución a un nivel inferior. No significan nada más que especulación sobre la ignorancia, la irreflexión, el descuido y el egoísmo. Cuando los medios políticos de lucha de la extrema izquierda se vuelven cada vez más primitivos, esto está en línea con esta degradación. Después de que Marx y Engels, Babel y Liebknecht lucharan durante décadas para enseñar a las masas obreras a reconocer que, en manos de un proletariado políticamente maduro, la papeleta podía convertirse, como dijo Marx, de un medio de engaño en un medio de emancipación, una vez más hoy el pueblo espartaco defiende el viejo antiparlamentarismo. Y el suyo ni siquiera es el antiparlamentarismo de los sindicalistas, que buscaban hacer de la organización sindical una herramienta para liberar a los trabajadores. Tan decepcionados por los sindicatos como por el parlamentarismo, pusieron todas sus esperanzas en los consejos de obreros y soldados. Con sus expectativas en estos consejos traicionadas también, no les queda nada más que la calle. La calle es reconstruir la nueva Alemania, la nueva sociedad. La calle significa aquellas capas de la clase obrera que aún no se han organizado. El socialismo, la organización de la producción, la democracia y la reorganización del Estado no deben surgir de las organizaciones obreras, sino que deben ser creadas por aquellos que todavía son incapaces de cualquier organización. El dominio de los organizados sobre los no organizados, el ignorante sobre el informado, el egoísta sobre el desinteresado, eso es lo que significa impulsar la revolución en las condiciones actuales. No significaría nada más que la degradación de la revolución. Y esta degradación sería simplemente el preludio de la ruina total. Porque frente a una masa burguesa unida, presumiblemente clase, el proletariado solo puede mantenerse firme si él mismo permanece unido y recurre a todo lo que tiene que ofrecer en términos de inteligencia, desinterés y organización. Una secta del proletariado,
que solo es capaz de llegar al poder destruyendo todos estos factores, cava la tumba de la revolución. Pero afortunadamente no es necesario que esta secta realmente llegue al poder. Ya hemos visto que las cosas son diferentes en la revolución proletaria que en la revolución burguesa, donde el desplazamiento de los partidos moderados por partidos más radicales era una necesidad que surgió de las condiciones de la lucha de clases. Los elementos más moderados y radicales que actualmente luchan por el poder en Alemania no representan clases diferentes, sino simplemente elementos diferentes de la misma clase. ¿Cuál de estos elementos prevalecerá depende de la madurez del proletariado alemán? Pero si esta vez no es necesario que el partido más radical derrote al más moderado, esto no quiere decir que la siguiente fase del curso de la revolución burguesa no necesariamente se produzca, la contrarrevolución. En las revoluciones burguesas era inevitable que tarde o temprano los elementos burgueses fueran expulsados del poder por elementos plenos o semiproletarios. Pero era igualmente inevitable que estas fuerzas intentaran llevar a cabo lo imposible, porque económicamente solo la sociedad burguesa era posible. Por lo tanto, así como la segunda fase de la revolución tenía que ocurrir, también lo hizo la tercera, el colapso del régimen proletario, la contrarrevolución. No hay necesidad de esto hoy. En la Alemania de hoy, tanto la economía como el proletariado están maduros para la socialización. Pero la ciencia también ha avanzado desde la revolución burguesa. En la Gran Revolución Francesa, e incluso en 1871, las masas aún no tenían ninguna sospecha del hecho de que su emancipación está ligada a condiciones económicas específicas, que la sociedad experimenta cambios constantes y que las fases específicas del desarrollo no pueden saltarse a voluntad. Todavía creían que todo se podía lograr por la fuerza diagonal violencia, que todo dependía de ganar el poder. Desde entonces nos hemos familiarizado con las vastas enseñanzas de nuestros grandes maestros, Marx y Engels. Por supuesto, como lo demuestran los últimos años, estas enseñanzas a menudo permanecen mal entendidas y asimiladas superficialmente. Pero en realidad han aconsejado a amplios círculos sobre cómo es necesario reconocer la base económica de la sociedad, y han promovido este reconocimiento. Ahora tendrá que probarse hasta qué punto estas enseñanzas han florecido. Cuanto más profundamente hayan penetrado las enseñanzas, más estará el proletariado en condiciones de fijarse tareas que puedan resolverse en las condiciones existentes. Evitará todo el desperdicio de energía y todos los contratiempos que están relacionados con la lucha por lo que es imposible. Pero precisamente por esto se esforzará por lo que se puede lograr con una mayor concentración de energía, implementará esto de manera más rápida y decidida, y lo mantendrá permanentemente. Por supuesto, debemos estar constantemente alertas a una contrarrevolución. Debemos estar atentos y preparados. Pero esta vez no es cierto que la contrarrevolución, a diferencia de antes, deba ser la culminación necesaria de la revolución, que el régimen proletario esté condenado desde el principio a ser un fenómeno temporal. Pero si el régimen proletario en Alemania se mantiene firme, entonces debe impulsar la revolución por sí mismo por la más irresistible de todas las fuerzas, la lógica de los hechos. Luego, tan pronto como se superen las dificultades iniciales y se haya acumulado experiencia, no es solo la socialización de las fábricas lo que tendrá que avanzar a un ritmo más rápido. Entonces las inevitables repercusiones en el resto del mundo civilizado no pueden dejar de materializarse. Entonces el movimiento del proletariado se volverá irresistible en todas partes, su poder político crecerá en todas partes, y la socialización tendrá que emprenderse en todas partes. La revolución socialista mundial se convertirá entonces en un hecho sin emisarios, sin conspiraciones, sin estado de guerra con las fuerzas de países extranjeros. Sin embargo, la condición previa para esto es que el proletariado en Alemania permanezca al timón, algo que solo es posible si se enfrenta unida al mundo burgués. Los intentos de empujar la revolución hacia adelante a través de métodos que rompen la unidad de la revolución no la impulsan hacia adelante, sino hacia abajo, hacia la decadencia moral y económica, hacia su eventual desaparición. Nota del traductor. 1. Literalmente devorando a los clérigos.